Buen día compañeros, soy Jorge Ángel Jiménez, integrante de la Revisión Internacional, y hoy el tema a tratar es el conflicto en Cachemira en el subcontinente indio. Tenemos como invitado al profesor José Raúl Vázquez de Lara Cisneros. A continuación la entrevista. Buenas tardes profesor, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Buenas tardes Jorge, nos encontramos bien. Y bueno, pues si quieren pasamos básicamente al tema que les interesa. Sí, claro. Que es el conflicto en Cachemira, ¿no? Exactamente. Lo poco o mucho que sabemos sobre Cachemira es una región que se ubica en el continente asiático, en el subcontinente indio. Es un territorio en el cual convergen algunos actores como lo es Pakistán, India, China y los propios cachemiros como tal, pero pues como usted sabe hay una serie de problemas en la cual no se especifica la relación del conflicto como tal, no se desglosa. Entonces no sé si nos podría decir usted qué es Cachemira y por qué hay un conflicto en Cachemira. Bueno, Cachemira básicamente es la parte norte de la India, es un territorio vasco, digo vasto, es boscoso, si se lo imaginan así porque es transhimaláyico, ¿no? Ya está al norte, que estaríamos hablando entre la cadena del Hindu Kush y el Karakorum, los Himalayas quedan de la parte nepalesa. Y pues es una región geopolíticamente importante para por lo menos para Pakistán e India, porque tiene cantidad de recursos hídricos, ¿no? Aparte de maderas, pues solamente estoy diciendo que es una zona boscosa, y la cuestión del prestigio para ambas naciones, ¿no? Ahora, para encuadrar el conflicto, ¿qué es la Cachemira? Bueno, siempre estuvo ahí en la India, pero se usó para veranear. Hay que acordarse que la parte norteña de la India es canicular. Me refiero a que Nueva Delhi durante el verano llega a alcanzar temperaturas arriba de los 50 grados. Y más o menos para que se den una idea, cuando nos estamos muriendo aquí en Puebla es porque estamos a 26 grados. Sí. Pues imagínense casi dobletear esa temperatura, es mortal, ¿no? Entonces, vamos a encuadrar el conflicto en Cachemira y básicamente tiene que ver en el siglo XIII con la llegada de los musulmanes a la India. Los musulmanes van a llegar antes, de hecho, porque son comerciantes, van a llegar incluso en vida de Mahoma, pero se van a sentar en India de una manera pacífica, ¿no? En la costa occidental, lo que hoy sería, bueno, se llama costa de Malabar, muy cerca de lo que hoy estaría la ciudad de Mumbai. Okay. Pero ya con la islamización a través del Medio Oriente, pues obviamente van a llegar hasta Afganistán, y los primeros invasores van a ser afganos y turcos. De hecho, se va a formar el sultanato de Delhi a manos de los afganos, la dinastía Lodi, y ahí vamos a tener un continuum del poderío musulmán hasta que propiamente los británicos los van a derrotar. Pero en este continuum musulmán, después llega el poderío más severo de los musulmanes, que van a ser los mongoles, ¿no? Así es. Y los mongoles, estamos hablando del siglo XV ya, siglo XV hasta el XIX propiamente, que pasa a ser propiedad o colonia de los ingleses, ¿no? Sí, de los británicos, perdón. Y entonces sí vamos a ver ahí que aquí inicia el problema porque atrás de todo esto es un problema, y en la India contemporánea se llama comunalización, que es esto de enfrentar, que las comunidades están enfrentadas, básicamente, o las más problemáticas son las de tipo religioso, porque no nada más son musulmanes contra hindúes. La otra gran religión de la India, que pocos la conocen, que es el sikhismo, está muy cerca de la zona en conflicto. De hecho, después vamos a hablar de cómo se parte la India, y es otro problema para la Cachemira. Abajo está la región del Punjab, y en el Punjab habitan los Sikhs, que son de esta religión sikhismo. Entonces, de inicio, el sikhismo surge por la confrontación entre Islam e hinduismo, y eso va a tener que ver mucho con las altibajas de los emperadores, tanto de los sultanes, cuando fue el sultanato de Delhi, como posteriormente los emperadores mogoles, que vamos a decir que el gran de los emperadores mogoles fue Akbar, y fue un hombre terriblemente tolerante, ¿no? No nada más permitió la construcción de más templos hindúes, sino que él mismo participaba en las festividades. Y no, a diferencia de Aurangzeb, que es uno de sus sucesores, que él se dedicó a destruir cuanto templo hindú había y con las mismas piedras a construir mezquitas, ¿no? Okay. Esto obviamente violentaba mucho a la comunidad hindú.
Y también, acuérdense que esto fue una práctica del Islam en otras partes, aplicaba un impuesto a los no creyentes que se llamaba jizya, ¿no? Entonces el impuesto se levantaba o no se levantaba. Incluso el mismo Akbar, viendo que el problema era de origen religioso, quiso hacer una religión propia, que se llamó el Din-i-Ilahi. Era una cuestión muy ecléctica, en ella participaron hasta católicos, ¿sí? Cristianos de sus denominaciones, protestantes y católicos. Participaron de la ulema musulmana, participaron brahmanes hindús, participaron sufis, de todas las denominaciones, ¿no? Pero esto obviamente, cuando el poderío es musulmán, pues simplemente alienó a la parte más radical de los musulmanes y empezó el declive mismo del poderío de Akbar, ¿no? Después iba a haber periodos de intolerancia mantenida, por eso surge el sikhismo, y Aurangzeb fue tan intolerante que a uno de los gurús, no podemos hablar hoy de los sikhs, pero para darse la idea fue una sucesión de 10 gurús, lo mandó efectivamente a azar. Puso un comal enorme, le puso fuego y lo estuvo dorando ahí. Vivo. Fue la primera gran mártir de la religión sikh y con mucho o con poco tino político, lo único que hizo fue cohesionar a los sikhs. Pues acuérdense que todo movimiento para cohesionarse necesita mártires. Y entonces ya con esto llegamos al poderío británico. Obviamente el poderío británico, y lo sabemos por nuestros vecinos, le interesa muy poco la cuestión etnolingüística, ¿no? Ellos partieron en provincias según se les antojó, ¿no? Como todo buen colonizador. Pues la división política estadounidense es un sistema de cuadrantes, ¿no? O África, por ejemplo. O África. No respetando que tus primos quedaron del otro lado de la línea, ¿no? México sí lo ven, por eso somos tan barrocos en nuestro trazo, porque el criterio para la división fue etnolingüístico propiamente, ¿no? En la India se va a adoptar eso, pero post-independiente. Cuando la Gran Bretaña llega, pues obviamente no les interesan las distintas religiones, ¿no? De hecho pasó, y ahí empieza el problema de la cachemira, porque al interior del territorio indio había musulmanes gobernados por maharrayas hindús, y había hindús gobernados por sultanes. Entonces los que quedaron en el interior, si lo ven cuando ya se va dando, porque vamos acercándonos a la fecha del inicio del conflicto en la Cachemira, va a ser el 1947, que es las independencias ya de los dos países, pero previo, durante el movimiento independiente, Mohammed Ali Jinnah, que se va a dar de alta como el líder de la Liga Musulmana, que es la que va a llevar a la creación del Estado de Pakistán, en la peor visión política que uno pudiera tener, porque yo creo que es el ejemplo de lo absurdo que fue la cuestión colonial, de armar un Estado dividido en dos estados a la vez, y sobre todo con una franja de territorio indio sin posibilidad de salir al mar y solamente escalando aéreamente y pidiéndole permiso a China para bajar por su territorio. Y la recién creada ONU negoció una franja de espacio aéreo para que los aviones pudieran aterrizar en el Pakistán Oriental. Ahorita vamos a explicar para ustedes que, bueno, ya son versados alumnos en esto, pues hoy es la República de Bangladesh, ¿no? Pero bueno, el conflicto se arma propiamente en el 1947, porque Hari Singh, que es un maharraya hindú, está gobernando en la Cachemira, pero cuando le dan aviso que vienen tropas pakistanas hacia la Cachemira, pues obviamente se empanica y contacta al gobierno central en Nueva Delhi. Esto al momento de las independencias, ¿no? ¿Gandhi vivía todavía en ese momento? Gandhi lo asesinan en el 48. Ahorita vamos a explicar cómo entra Gandhi ahí, ¿no? Okay. A Gandhi muere, si mal no recuerdo, igual es en enero del 1948, ¿no? Entonces, bueno, como se empanica, llama al gobierno de la India y la India le dice, sí, pero tienes que acceder a la Unión, ¿no? Y entonces accede deprisa, la India manda fuerzas, logran contener a la fuerza pakistana, pero es la primera gran guerra que se arma, ¿no? Porque lo que no se entiende, y es algo, es que esta aberración del poderío colonial británico en el sur de Asia, pues provocó uno de los genocidios menos documentados de la historia. Porque se calcula que cerca de las 800,000 personas murieron en la partición del subcontinente. Porque mandaron a tener un cartógrafo desde Oxford, creo, sí creo que era de Oxford. Y entonces Mountbatten, que era el último virrey en la India, le dice, bueno, mira, tenemos este problema. Ya la administración británica había dividido la Bengala, que es la parte oriental de la India,
en dos, en la Bengala Occidental, que se quedó en la India, y la Bengala Oriental, que se pues, va a volver Bangladesh. Bueno, va a pasar antes por Pakistán Oriental, ¿no? Con mayorías musulmanas, y entonces del otro lado, del oeste, pues forma lo que hoy es Pakistán. Y entonces le dice, bueno, pues ya, la independencia se dan a un día, Pakistán se independiza el 14 de agosto en la tarde, Mountbatten tiene que estar en las dos independencias, y la India el 15 de agosto a mediodía, ¿no? Pero todos, imagínense, poblaciones pobres desplazándose de un lugar a otro, es decir, los hindús que quedaron atrapados en el Pakistán occidental hacia la India. Caminando miles de Y kilómetros. luego los de Bengala también caminaban, pero gente pobre que no tenía más que un camastro, hay mucho documental, ¿no? Y como era una línea donde unos iban de ida y los otros pues, de regreso, se veían frente a frente y se agarraban a palos, a pedradas, cantidad de gente se desperdigaba, eso incluso la ONU recién estrenada, y creo que la comisión siguió funcionando, tuvo que crear una comisión para reunir a familias indias y pakistanas. Que claro, imagínate, los niños salieron corriendo cuando vieron que sus padres estaban siendo asesinados, Y se perdieron. se refugiaron ahí en donde pudieron y se perdieron y nunca nadie más volvió a saber de ellos, ¿no? De hecho, para quien la quiera ver, hay una película muy triste, lástima que no está subtitulada, se llama The Partition, y la pueden encontrar en YouTube, que ahí marca la otra, porque también los Sikhs entraron en este problema. El Punjab también se dividió entre Punjab indio, entre Punjab pakistano y Punjab indio, como le pasó a la Cachemira, ¿no? Entonces la Cachemira, antes que China entrara en el problema, porque eso fue una muy buena movida de Pakistán, va a quedar dividida entre los dos países. Pakistán E India. Entonces, el norte, con lo que se llama la provincia, bueno, con la parte de Azad, le queda Pakistán, que es menos territorio, y la mayor parte del territorio, que después India lo va a conformar como el estado de Jammu y Kashmir, queda en la parte india, ¿no? Entonces, Pakistán, pues obviamente queriendo abarcar, porque ahí si bajas, es todo el creciente fértil del Indo, y por otra parte el del Ganges, que se queda completamente en la India, pero es lo que llamamos la llanura indo-gangética, que va desde Pakistán hasta pues, el oriente de la India, llega a Bangladesh, ¿no? Porque ahí también baja el otro gran río que es el Brahmaputra, ¿no? Entonces es el granero de la India, ¿cómo no va a ser geopolíticamente importante? Y aparte, acuérdense que la base alimentaria, porque luego se confunden, la de la India y la de Pakistán es el trigo, no es el arroz, ¿no? Luego me dicen, no, le digo, ese es de China y de Japón. Hablando que son países con una población muy grande. Sí, pero la India eso es autosuficiente alimentariamente, ¿no? Por lo menos en su base, ¿no? En su base alimentaria, que es propiamente el trigo, ¿no? Entonces, bueno, mandan a traer a esto, digo, se parte ya el subcontinente y viene el primer encontronazo. Aquí también hay que encuadrar otra cosa muy importante y digo, no necesito repetir mucho a los alumnos de RI, pero es que los dos países nacen en plena Guerra Fría, ¿no? Son hijos de la Guerra Fría, de hecho. Porque acuérdense que también los soviéticos vienen bajando por Afganistán. Y entonces Estados Unidos se aterra que el comunismo se siga, y no nada más las mismas autoridades indias, el conservadurismo pakistán dicen qué pasa con los soviéticos, ¿no? Y que finalmente el comunismo se extendió por toda Asia. Pues por toda Asia, pero entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Lo mete al pacto americano, a Pakistán, y entonces lo arma atómicamente. Y la Unión Soviética, por lo mismo que la India se da de alta como una república socialista, y aparte, bueno, lo saben que tanto Sukarno de Indonesia como Nehru, que va a ser el primer ministro de la India, forman esta, que en política internacional ha sido un experimento muy interesante, el del movimiento de los países no alineados, ¿no? Así es, en el Que les dio... 65, creo. Va a ser después, porque la India todavía va a tardar 3 años en volverse república, lo que dura la Asamblea Constituyente, ¿no? Y entonces la ONU en este inter, pues le avisan a los musulmanes, porque pusieron un Maharaj, a Hari Singh lo van a dar de baja, pero entonces la ONU va a decir, después vamos a organizar un referéndum de anexión, cosa que los musulmanes siguen esperando hasta la fecha, no ha habido tal referéndum, Y ¿no? los saharauis y media causa. Todas aquellas, pues acuérdense que todo esto, digo, sin que seamos tan maniqueos o hacernos las víctimas, ¿no? Todos los países periféricos tenemos problemas de descolonización, ¿no? Realmente esto de que hubieran dicho, pues ahí se quedaron amontonados, porque finalmente lo que no se entiende es que hay más musulmanes del lado indio que del lado pakistano. La India tiene más de 200 millones de musulmanes al interior
Y si mal no recuerdo, es el segundo país extraterritorial con más musulmanes en el mundo, solo superado por Indonesia, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que tener claro qué problema tiene la India, ¿no? Porque esto no quiere decir que la situación de Pakistán le vino a resolver, ¿no? Entonces, bueno, sale este primer encontronazo, empiezan las tensiones ya fuertes, se van formando grupos al interior. Obviamente Pakistán empieza a apoyar todo lo que sea el movimiento independentista cachemiro y pues Nueva Delhi empieza a responder, ¿no? Ya los dos como países, en el momento, todo este momentum donde se va nuclearizando, van a llegar a otro conflicto en el 66, ¿no? Y entonces, pero ahí no hay conato de guerra, nada más hay problemas, invaden otra vez, entran tropas pakistanas, las logra repeler. El segundo, bueno, no sé, ahí sí va a ser, pues el segundo gran conflicto se da en el 71, porque la India apoya la independencia de Bangladesh por razones obvias, ¿no? Y porque como país era completamente inviable esta locura de los pakistanes, ¿no? Acuérdense que todo país también al interior establece su diálogo norte-sur, como aquí en el país, ¿no? Tenemos todo el sureste como el bastión agrícola del país y el norte desarrollado, ¿no? Así lo hizo la India, ¿no? Al sur lo dejó también como bastión agrícola. Y Pakistán no lo hizo en su sur, el Pakistán occidental, sino dijo, tomemos al Pakistán oriental como pues, que se queden allá agrícolas. Empezó a desarrollar la industria en el Pakistán occidental. Y fracasó. Y esto obviamente pues, no le gustó a los pakistanos orientales. También había mucho problema porque estaba descuidada económicamente, pues los países quedaron devastados después de las independencias, ¿no? Y entonces la India empezó a tener mucho problema de migración de regreso de musulmanes propiamente pakistanos orientales hacia territorio. Obviamente le convino y ya en el 1900, bueno, todo esto que duró el conflicto, la India le dio apoyo militar a las fuerzas independentistas bangladeshis y para el 71, 1971, se forma la República de Bangladesh, ¿no? Se va dando esto. En el Inter hay otro problema fronterizo en Cachemira y empieza China también con su propio ¿Y expansionismo. cuáles son las excusas que China tiene? Que le pertenecieron en un pasado, lo cual India dice que no. Incluso India se pinta con todo y los territorios ocupados, se pinta su mapa, ¿no? Entonces China lo que va a hacer es que Pakistán le va a ceder este territorio. Y entonces le mete un trancazo a la India porque pues China dice, de aquí soy, ¿no? Legitima. Sí, es decir, me lo acaba de que es una zona ocupada por Pakistán, le pasa parte de esa zona, y entonces queda, por darles una idea, si habláramos de tantos por cientos, pues a lo mejor cerca del 37% le queda a Pakistán. La parte más grande, que es el 43%, le queda a la India, que es Jammu y Kashmir, y el 20%, que son estas regiones del Aksai Chin y un valle que se llama Sharskau, abajo, le quedan a China, ¿no? Pero esto lleva a un conflicto armado con China en el siglo pasado también. ¿Una guerra como tal? Como tal, sí. Pero ahí el problema, y esto que decías, es que los actores involucrados, los tres son atómicos, ¿no? Así es. Entonces, cuando me decías, ¿a quién le debe de preocupar un conflicto entre ellos? A todos, ¿no? Ahora, esto se sigue pues, desarrollando en el 1999. Las fuerzas pakistanas van a... Bueno, más bien quiero decir, en el 1972, para dárselos cronológicamente, hay una distensión en el conflicto, porque Indira Gandhi y Ali Bhutto, que es entonces el primer ministro de Pakistán, hacen una conferencia del lado indio en Simla y logran un cese al fuego, ¿no? Se da una línea que pinta la ONU, ¿no? La ONU mediando, pero con poca posibilidad, ¿no? Yo creo que ahí también se estrena para ver lo que iba a hacer la ONU después, ¿no? Entraron con muchas ganas y pasó eso, ¿no? Y con China se logra también establecer, pero ya mucho después, lo que se llama la línea McMahon, que también se pinta, que es lo que divide la ocupación china de la parte india, ¿no? Okay. Entonces tenemos esta convergencia en la Cachemira, pero sí es un territorio muy raro, porque si lo ves, yo estuve en la ciudad de Srinagar. Cuando vayan a India es una belleza esa ciudad. Pues imagínense los Himalayas atrás. Wow. Y la vida pasa en lagos y en canales. Las ciudades son flotantes, ¿no? Por lo menos Srinagar. Ves a los musulmanes, que realmente son indios todos, porque más bien son indios conversos, que ellos mismos se van a llamar los pandits. Eso ha provocado otro problema.
que cada vez que hay escaramuzas entre musulmanes e hindús en territorio indio, hay repercusiones en donde haya mayorías o minorías musulmanas, ¿no? Si vieron la película de Quiero ser millonario, ¿se acuerdan que los muchachillos esos que ganan el concurso de tele son musulmanes ellos? Y a la mamá la matan en una escaramuza entre hindús y musulmanes. De hecho, ahí hay una escena donde ven un niño pintado de rojo con un trinche, pues es Rama. Por eso cuando le hacen la pregunta en la tele dicen, ¿qué es lo que Rama trae en una mano? Dice, un trinche, pero porque se acuerdan del niño, ¿no? Entonces, todo esto te pinta que la India sí es así y a cada rato se provocan escaramuzas, ¿no? Y entonces cuando se provocan escaramuzas, los musulmanes de Cachemira contra los pocos hindús que hay ahí, los arremeten. Étnicamente todos son iguales, nada más unos se convirtieron al Islam, ¿no? ¿Pero hay mayoría musulmana? Sí. Entonces cada día hay más, porque cada día hay más desplazamiento de... Ellos se hacen llamar los pandits, ¿no? Y los pandits son estos indios, hindús, que han sido desplazados de la misma Cachemira, ¿no? Y entonces esto provoca retahílas y revanchitas en todo el territorio indio, ¿no? El caso más sonado, el último, fue una escaramuza que fue una vergüenza en un pueblo pequeño, una ciudad pequeña que se llama Ayodhya. Ahí es obvio que la mezquita que existía efectivamente tuvo que haber sido un templo dedicado a Rama, ¿no? Y los dioses hindús los puedes comprar como compras los luchadores aquí en México de plástico en los mercados, ¿no? Entonces algún ocioso compró un dios Rama, lo aventó al interior de la mezquita, lo que provocó que ya había un problema ahí porque la gente clamaba, que alguien dijera que ahí era el lugar de nacimiento de Rama, y acto seguido fueron por picos, palas, empezaron a derruir la mezquita, todos los hindús, y esto provocó una escaramuza en toda la India, porque empezó a replicarse en todas partes, enfrentamientos entre musulmanes e hindús. Ahora los sikhs, nada más por ponerles cómo está el mapa indio, pues también son, de hecho, los que asesinaron, los guardias personales de Indira Gandhi eran sikhs. Y esto, para que vean las brutalidades a las que se puede llegar en ese país, provocó la reacción inmediata posterior, fue que el gobierno mismo provocó que los hindús tomaran venganza con los sikhs, porque era, por decirlo, era pues casi lumpen proletariado el que se enfrentó contra los sikhs. Pero ¿por qué sabían qué tiendas eran sikh y por qué sabían los puntos fijos sikhs? Porque el mismo gobierno les entregó el padrón electoral donde viene la afiliación religiosa. Entonces llegaban y así como se los digo, les aventaban queroseno a las familias en las calles y los prendían. Entonces eran teas humanas corriendo, por todo ese conflicto tardó casi un mes en apaciguarse. Y eso a lo que quiero llegar, que el gobierno indio también ocupa mucho la comunalización en términos de lo que podríamos decir ahora en política se llama ingeniería electoral. Sin confrontarlos, me conviene para ganar escaños, los confronto. Y entonces el mismo Narendra Modi, el actual primer ministro de la India, es famoso por sus manipulaciones horrendas en el estado de Gujarat, ¿no? Pero también les dio a los hindús un mejor nivel de vida y eso lo catapultó hacia primer ministro, ¿no? Entonces sí, cuando me dices quiénes están implicados, pues de hecho todos, ¿no? Aparte de China, Pakistán e India, ¿hay un cuarto actor? Pues es que ya las manos se acalambraron, ¿no? Porque tendríamos que ir hasta Irak. Okay. Porque si está Daesh, ¿no? Se dice que el Estado Islámico quiere de hecho establecer un califato ahí en Cachemira. Entre lo que no es cierto, no, pues ya abarcamos toda la franja medio oriental, ¿no? Y entonces esto con el monitoreo cambió la cuestión de las alianzas en el sur de Asia, porque el gran aliado que era Pakistán de Estados Unidos, como incluso le dio refugio a Osama Bin Laden, y Estados Unidos también fue a meter su mano a Pakistán, pues se volvió aliado natural de la India. Entonces la India juega muy bien esto, porque si se acuerdan en los atentados del 2008, que fue de parte de un grupo, los Mujahidins, que es un grupo extremista musulmán al interior de la India, volaron parte del parlamento en Nueva Delhi, pero luego volaron un hotel de lujo en Mumbai, donde para desgracia nuestra apareció una mexicana en el atentado, ¿no? Que andaba visitando a su guru ahí y la pasaron a retirar, ¿no? Y entonces inmediatamente vuelve a haber incursiones indias a territorio paquistano, sobre pretexto que está bombardeando campamentos de terroristas. Esto lo hace muy bien la India porque jugó esa carta. Que si es tan cierta como ellos dicen o no es tan cierta, porque Islamabad siempre niega las acusaciones, ¿no?
Pero entre que son peras o son manzanas, entran, bombardean. ¿Y qué puede decir Estados Unidos o todos los miembros de la OTAN? Si todos son antiterroristas, porque todos tienen el problema en casa, ¿no? No olvidemos que Estados Unidos a partir de septiembre 11 pues, está más paranoide que nunca, ¿no? Entonces la India juega bien esa carta, incursiona, pero pues estamos hablando que la India ya se consolidó como el tercer ejército mundial, ¿no? Entonces ahí el único riesgo es que de veras por parte de Pakistán hubiera la locura, porque bueno, ustedes que son alumnos de RI saben que lo atómico se vuelve más persuasivo, ¿no? Pero siempre, como diría la visión constructivista de la CRI, pues el enemigo de pronto puede hacer una locura, ¿no? Así es. Por eso le tenían tanto miedo al de Corea del Norte, ¿no? Porque este sí puede aventar la bomba. Pues así pensarlo con Pakistán, porque la India está armada hasta los dientes. Claro, ya si ponemos ahí el mapa es mucho más complicado porque con China tiene que negociar. Porque sí, ahorita es el primer ejército ya en infantería. En cuestión tecnológica sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Pero viene abajo la India. O sea que tiene que sentarse a negociar con China. Y esto yo creo que a la larga lo que no vamos a ver es una distensión del conflicto, ¿no? Porque finalmente India no va a dejar ir a la Cachemira, por lo mismo que ya hemos dicho. ¿Un pedazo? No. Yo creo que podría negociarle a China la parte que ellos tienen. Porque incluso si ven ustedes a la gente aquí de la Aksai Chin, parecen más chinos que indios, ¿no? Y eso es un poco, es muy, muy complejo porque esto nos habla, digo, es como si ahorita dijéramos que como la misma franja de lenguas uto-aztecas llegó hasta Nicaragua, pues Nicaragua es nuestra y el estado de Utah también, ¿no? Lo pasado es pasado, ¿no? Así es. Entonces no puedes estar ahí apelando porque, por ejemplo, el caso tibetano es otro, ¿no? Pues sí, aparte es Tíbet, le perteneció al imperio chino, aparte es no, ¿no? Entonces, cuando China pelea en las Naciones Unidas, se decidió, era mi territorio, y luego nos pedían ayuda a los tibetanos para que fuéramos a ayudarlos, ¿no? Lo mismo pasó en estas zonas, a ratos perteneció, ¿no? Entonces, cuando te sientes en Naciones Unidas a ver este problema, o simplemente lo investigas, pues te das cuenta que es mucho más problemático que eso. Pero en el caso de China nos acaba de decir que la región de Cachemira es de mayoría musulmana. Y China, lo que vemos actualmente es que hay una represión contra su población musulmana. ¿No es paradójico? No, porque primero no todos, acuérdate, tendríamos que ver qué son, hay religiones vernáculas incluso, o ateas, ¿no? Fue una parte pegada al Tíbet y finalmente el Tíbet se volvió ateo, por cuestión china, pues ya estamos hablando desde el 59, ¿no? Ya el adoctrinamiento ha sido mucho. Segundo, no le valdría que fueran musulmanes de los más radicales si con eso debilita a la India. Porque entonces tiene la puerta a la India. Ya ha habido un problema. Acuérdense que Nepal no es un estado buffer, como se diría en inglés. No lo hicieron para contender dos zonas, es un estado natural. Entonces ha habido coqueteo. China le promete pues, a Nepal, déjame entrar y yo te hago una mega autopista hasta la frontera con la India. Inmediatamente India replica, yo te hago dos, ¿no? Porque pues todo es obvio que los que estudiamos RI sabemos que lo importante que es desplazar un ejército, ¿no? Y Nepal está entre dos. Entre las dos. Eso, tanto Nepal, Bután y Sikkim, que era esta franja. Y claro, ahí tienes un factor geográfico importante, porque nunca chocaron, hicieron un clash antes India y China por el Himalaya. Sirvió como frontera natural y permitió el desarrollo de dos civilizaciones distintas, ¿no? Si no hubieran, entraron por el sudeste, ahí se encontraron las dos, pero de una manera menos drástica, ¿no? Ahora sí ya, pero yo creo que incluso ahorita ha habido mucho tratado entre India y China por el abrazo de los BRICS, ¿no? Así es. Y Pakistán ya está en la lista negra, ¿no? Sigue hospedando terroristas, ¿no? Sigue formándose, por lo menos eso es lo que la comunidad internacional percibe. Entonces, a la larga no va a haber, y la India no va a permitir que el movimiento independentista, el Jaish y Mohammed, que es el movimiento independentista dentro de Cachemira, que sería tome más fuerzas. De hecho, su líder ahorita está bajo arresto domiciliario. Y esto pues provoca muchas tensiones en la zona porque pues ya sabemos cómo son los fanatismos de todo tipo, ¿no? Pero más radical en esto, ¿no? Dentro de ello hay o existe un nacionalismo cachemiro. Sí. Sí podríamos hablar, si no nacionalismo, porque habríamos que ser cautos con las palabras, sí separatismo. Okay. O sea, no quieren pasar a pertenecer a Pakistán.
Pero tampoco, a lo mejor yo no sé, pero se me haría una idea muy loca, porque sí le podría ser contraproducente a la India, llevar a cabo el famoso referéndum, ¿no? Pero también explicándole bien a la población cuál es su viabilidad como Estado independiente, ¿no? Es como si dijéramos ahorita, a ver, que se independice Tlaxcala, ¿no? Ajá, ¿y Tlaxcala va a sobrevivir por medios propios? Sí, tendría que verlo a futuro. O sea, digo, porque sí están los recursos hídricos y eso, que es lo que podrían negociar, ¿no? Sobre todo para venderles agua, venderles entre comillas hacia los otros dos países, pero no creo que la India lo vaya a permitir. Ahorita, como está posicionada fuerte, ¿no? Y tiene como aliado pues Estados Unidos, no veo que haya una posibilidad de... Ni van a llevar a cabo el referéndum, porque eso lo prometió la ONU, ¿no? Ni el movimiento independentista va a llegar a más, porque pues, el ejército indio es muy fuerte, ¿no? Y la población civil cachemira se encuentra en detrimento de Pakistán, India, China. ¿Con cuál se ubica más a favor Sigue siendo India, ¿no? al final del día? O sea, Pakistán no es una economía fuerte, ¿no? Y esto es el voz a voz, pues si no, no necesitan llevar ahí grandes Sí, infiltradores, ¿no? Pues sí, de país a país. Incluso la gente se cruza. A mí me tocó porque yo tomé una caravana de ahí, pero en la parte de abajo, porque esa ha sido otra región problemática entre Pakistán y la India, se llama el Rand del Kutch, que son unos marismas salobres, nada más producen sal en cierto tiempo del año. Pero como ya están las dos partes en truene, está en el desierto del Thar, que comparten India y China, la gente, ¿tú crees? Milenariamente sigue. Yo no sé qué les dijo, les platicó Marcela sobre los kurdos. Explícale a un kurdo que está invadiendo otro país y que está caminando. Fueron nómadas de siempre, ¿no? Entonces, todas estas tribus nomádicas que han cruzado el desierto del Thar, de lo que hoy es la India hacia el Pakistán de hoy, explícales que están en otro país, ¿no? sí, así es. Entonces, la gente sigue haciendo eso y la gente en la otra parte cruza como para nosotros los rarámunis, ¿no? Los tarahumaras perfectamente están ahí en su cañón, les pertenecen, ¿no? Partes de Estados Unidos, partes de México, ¿no? Pero ellos cruzan y los dos países cierran los ojos, porque esos fueron trazos coloniales también, ¿no? Entonces yo creo que la India ahorita lo que tiene que ver, y no nada más es el problema que tiene muchos problemas India, ¿no? Y China ni se diga. Y China los tiene, pero como economía vigorosa que está ahorita, acuérdate que civilización más economía, digo, proyecto civilizatorio más economía fuerte, homogeneiza, ¿no? En la India la variabilidad sigue siendo muy baja y la inequidad es altísima, ¿no? La inequidad, ¿qué es lo que produce? Pues ganas de separarte, punto, ¿no? Entonces lo que me preguntabas en un principio, sí, de pronto castiga mucho a los cachemiros, ¿no? Entonces tiende a menguarse la cosa, pero por ejemplo ahorita con esto que los tienen en arresto domiciliario, ¿no? Incursionó en Pakistán, bombardeó y demás, pero Pakistán sigue infiltrando cuestiones. Y si nos vamos, entonces ahora ya es la paranoia que esto se esté fraguando y este señor Que explote. que quiere crear un califato en Cachemira, ¿no? Es decir, que explote, pero ahí habíamos que ver. Yo no soy catastrofista. Yo creo que lo que nos ha demostrado los últimos conflictos es que las guerras van a seguir siendo convencionales. Por eso cuando me refiero, los chinos siguen siendo un peligro. Pues es la fuerza de infantería más grande que el mundo tiene ya, superior a la de los Estados Unidos, ¿no? Y las guerras, sí, por más drones, por más cosas que le quieras poner, las guerras son convencionales, ¿no? Ahora, el único riesgo, que yo tampoco soy de eso, porque tampoco es que un señor tenga ahí un botón y ahí va la primera bomba atómica. Son sistemas muy, muy sofisticados para la nuclearización, ¿no? Entonces, que sigamos viendo un conflicto lento, no de mucho alcance, ¿no? Pero mantenido, ¿no? Hasta que una de las dos partes se desgaste, ¿no? ¿Esa sería su opinión con respecto a dónde se dirige el conflicto? Sí, no va a haber paz Se mantiene el de status quo. pronto. Sigue, a rato respetan la línea de cese al fuego, ¿no? Pero vuelve a haber una incursión, un acto terrorista, porque eso sí también creamos que no siempre son estas maquinaciones desde puestos muy, muy arriba, ¿no? De quién controla el Estado Islámico. De pronto son reacciones espontáneas de los mismos extremistas al interior de Cachemira, ¿no? Ahora, esto también
no tiene que ver lo que les decía antes con el problema de que las poblaciones, sean hindú, sean musulmanas, sean sikhs, reaccionan ante estos problemas. Es así como de que si tú eres hindú y yo soy musulmán, yo te estaba comprando un pastel, tú me quisiste estafar y te di una cachetada y en lo que menos vimos, ya están confrontadas las dos comunidades. Así son los problemas en la India, ¿no? Entonces, no tiene siempre que ser la maquinación pakistaní. De pronto hay problemas propios de la comunalización en la India y luego que los dos países los confrontan, ¿no? Pero acuérdense que también quedaron pocos hindúes en el otro lado del territorio, que ese es motivo de otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí yo les recomendaría que leyeran. A mí me gusta y siempre se los digo a los alumnos, el cine y la literatura son básicos para entender el mundo. Lástima que la novela no haya sido traducida al español, pero es una novela muy bonita y se llama Cracking India. Y ahí les habla del problema paquistano. De hecho, esa sí existe con subtítulos en español. Es esta trilogía que hizo esta muy buena directora de cine india, que se llama Deepa Mehta. La película Tierra, porque una se llama Agua, la otra se llama Fuego y la otra Tierra. Tierra habla sobre lo dramático que fue la partición del subcontinente. Y ahí iniciamos con la Cachemira, ¿no? Cachemira y Punjab, ¿no? Y luego todo el estado, lo que hoy sería Rajasthan, más el Gujarat, que es la península, porque es todo lo que hace frontera con el Pakistán occidental. Y los dramas del otro Pakistán, que pues, sabemos del otro lado del hemisferio oriental de la Tierra, el país más pobre, se dice que es Bangladesh, ¿no? Y entonces sí la India tiene tiene una cuestión interna, política muy, muy complicada, ¿no? Porque también, pues, ¿quién dijo que la India era India? Es como nosotros, ¿no? Dijeron, de aquí a acá son México ahora, ¿no? Que fue trazo colonial también. Y con los europeos igual, en España, ¿qué era España? ¿Tú crees así, y ahorita para que nos entendamos, de que les hablo, ¿ustedes creen que un indio maya del lado guatemalteco o del lado mexicano tiene muy clara la noción de estoy en otro país? Si tradicionalmente han caminado el territorio de un lado a otro, sus parientes están del otro lado, y las autoridades mexicanas por eso cierran el ojo, tanto como las guatemaltecas, porque no puedes frenar a la cultura que siempre existió ahí, ¿no? Fíjate que es como si ahorita dijéramos a lo muro de Berlín, la mitad de Puebla, todo el Boulevard 5 de Mayo se vuelve el muro, y los que quedan de allá son de la Puebla democrática y los que aquí son de la Puebla popular, ¿no? Y tus abuelos quedaron del otro lado, ¿qué haces, no? Entonces no puedes frenar estos grupos humanos que tradicionalmente han vivido ahí, sobre todo cuando son países pobres, ¿no? Ahora también es esto, y con eso creo que iríamos cerrando, que es la colonialidad, ¿no? Ahora resulta que los problemas que los europeos y los Estados Unidos propiciaron, ahora quieren que estos países de factura reciente lo resolucionen en 4 horas, ¿no? Hay un libro muy interesante sobre problemas de descolonización que se llama Los encantamientos de los desencantamientos modernos. Y ahí hay un artículo de cómo nos hacen manejar el tiempo como si lo pudiéramos hacer todo en 4 horas, ¿no? Por darles pues, un ejemplo, creemos que la Revolución Francesa se llevó a cabo y entonces Francia se volvió lo que es hoy. Le tomó más de un siglo democratizarse, ¿no? Y asentar más o menos el proceso para lo que es la República Francesa. Y la India, ¿cuántos años tiene de existencia? Se empezó en el 47, ¿no? También la teoría del colonialismo te explica lo que es la internalización de lo que fue el colonialismo, que es esta integración de todos los aspectos como secuelas en la vida de los colonizados, lo que es la violencia, la resistencia. La corrupción, que es lo que no se habla. Exactamente, entonces todos estos problemas pues enfrentan los países que fueron colonias como tal, y no importa si México con 209 años de independencia o la India 70, con... o sea, es por igual. Sí, ahí yo creo que la cuesta es larga, ¿no? En México, pues ve nada más los problemas que tenemos, como tú dices, a los más de 2 siglos que llevamos de pseudo-independencia, ¿no? Y que el primer mundo cambió la faz del colonialismo, ¿no? Ahora es un colonialismo tipo Las Vegas, ¿no? Llega con productos, llega con música, llega con todo, pero atrás llegan sus empresas, ¿no? Y la tendencia que es, ahorita, pues el primer mundo se queda como proveedor de servicios y de tecnología de punta, y los obreros del mundo nos volvemos toda la periferia. Así
Así es. Que ese es el sistema de mover la planta productiva, lo cual está de acuerdo. Trump está completamente pirado de querer regresar la planta productiva a Estados Unidos, pues es una tendencia natural del capital, del capitalismo, como le quieran llamar, postmoderno, del postcapitalismo, postindustrial o lo que sea. No lo va a poder frenar porque si él regresa todas sus automotrices hacia los Estados Unidos, su producto deja de ser competitivo, porque ni Nissan, ni Fiat, ni Seat, ni nada los van a mover a la matriz. Entonces, con las manos de obras baratas que hay en toda la periferia, pues imagínense cuándo sería un Ford, podría competir con un producto de Nissan, ¿no? Hecho en la periferia. Entonces, pues yo creo que la India en ese sentido va a tener que hacer algo porque pues esto es como corolario, ahorita también que en México estamos viviendo estos procesos de informatización que nada más descontrola, sobre todo a los muchachos más jóvenes, no entienden qué está pasando, ¿no? Pero a ver, crecimiento económico sin distribución jamás equivale a desarrollo. Porque entonces, pues crecen los ricos de siempre, ¿no? Es como en México, pues sí, crecía Azcárraga, crecía Slim, pero pues nunca hemos visto el desarrollo, ¿no? Entonces, que en la India lo que tiene que hacer ahorita es también ponerse un poco, otra vez regresar a esta visión socialista, porque el neoliberalismo en la India realmente lo va a implantar Rajiv Gandhi, ¿no? Empieza desde antes, Indira ya empieza a soltar, pero realmente el que le pone hasta aquí, que es el 1992, y son pues, ahí se llaman los Doom Boys, que es como los Chicago Boys, dicen a vender la India, a sacarlas paraestatales, a vender todo sector, ¿no? Y ahí es cuando la India deja de sigue teniendo control, porque a diferencia nuestra, la India tiene un capital nativo enorme que México no lo tiene en términos comparativos. No sé si para cerrar quisieras hacer una última pregunta. Simplemente de todos los actores involucrados, como mencionó, los principales son India, China y Pakistán, pero se da la casualidad que China y Pakistán forman una alianza en detrimento de India. Hay muchos proyectos chinos para desarrollar Pakistán, que es un país no tan desarrollado como tal, y pues India se encuentra o entre la espada y la pared o algo quizá no le interese. Pues yo no veo, yo por lo que vengo leyendo del One Belt, One Road, India tiene sus problemas porque vaya que no le gusta geoestratégicamente tener a China metida ahí, ¿no? Pero va a tener que ceder China hacia India porque es la economía más fuerte de la región, ¿no? O sea, Pakistán, ¿quién la seguiría? Sí. Y aparte el sudeste asiático, si lo ven geopolíticamente, queda encerrado en India, ¿no? Sí. O sea, Nepal, Bután, Myanmar, todos estos, a excepción de Pakistán, ¿no? Todos son básicamente surasiático y civilizatoriamente, pues todo, hasta bien entrado el sudeste asiático es indio, no es chino. Realmente lo chino es posterior, ¿no? Si tuvieran que decantarse, se decantarían por la cuestión económica. Y lo chino tampoco tendríamos que ser tan optimistas, porque algún día platicando con Mirna dijimos, sí, a donde está China metida, sí les hace infraestructura y hospitales, pero en su provecho. O sea, sí, yo te voy a hacer una autopista, pero para el puerto por donde saco el producto que me interesa llevar a China, ¿no? Si lo hago en África, ¿no? Sí, como en Kenia, por ejemplo. Entonces, tampoco ser tan inocentes en ese sentido, ¿no? Y la India, yo que vamos a verlo al corto plazo cómo se desarrolla, pero vieron lo que pasó en Semana Santa de este año, ¿no? Que les avisó a China, a Estados Unidos y a Rusia que ya pertenece al club. Mandó 2 misiles sin ojiva nuclear y detonó un satélite viejo de ellos en el espacio. Así calladitos, pero nadie lo vio. Como China después, ahora que se festejó el aniversario de la revolución, pues sacó hasta drones, ¿no? Entonces sí estamos viendo que la escalada viene ahí, pero la India no está rezagada por mucho frente Hay una carrera armamentista entonces. Claro, y es perfectamente entendible, porque dicen, ¿cómo un país tan pobre como la India gasta tanto en armamento? Pues nada más ve los conflictos que tiene, ¿no? Pues tiene junto una potencia nuclear que le está comiendo territorio y del otro lado otra que le está comiendo territorio, ¿no? ¿Cómo no va a dedicarle al armamentismo, ¿no? Y no nada más por eso, pues acuérdense que todos fueron imperio, es algo que en la política dejó de ser un término que yo estoy queriendo reivindicar, se llama vocación de imperio. La vocación de imperio es tener un proyecto de nación y saber hacia dónde la quieres llevar, ¿no? Y no estarla malbaratando y vendiendo como lo han hecho con nosotros, ¿no?
La India tiene vocación de imperio, China tiene vocación de imperio, quizás porque lo fueron, la India menos en el pasado, ¿no? Pero la tiene. China la ha tenido siempre y no se diga Rusia, ¿no? Y Brasil, paradójicamente, es que los 4 BRICS de inicio tengan vocación de imperio, los 4. Brasil tiene muy claro hasta dónde quiere llegar, ¿no? Sí, nosotros. Si se lo permiten, ¿no? Y nosotros ahí seguimos a la deriva, ¿no? Pues si no hay más preguntas, yo Sí, te diría. le queremos dar a nombre de la revista Lo Internacional las gracias por su participación y por su apoyo. Creo que eso sería todo. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y a echarle ganas. Bueno, compañeros, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos hayan aprendido algo nuevo. Visiten nuestra página web y no olviden suscribirse. Gracias.